Ahora es una pesadilla de aire acondicionado supersónica y estrepitosa, un centro de la cultura del petróleo que prefiere el consumo a la creación y que multiplica las necesidades artificiales para ocultar las reales. Caracas ama los productos sintéticos y los alimentos enlatados. No camina nunca, solo se moviliza en automóvil y ha envenenado con los gases de los motores el impío aire del valle. A Caracas le cuesta dormir porque no puede apagar la ansiedad de ganar y comprar, consumir y gastar, apoderarse de todo. En las laderas de los cerros, más de medio millón de olvidados contempla desde sus chozas armadas de basura del derroche ajeno. Reempalaguean los militares y millares de automóviles último modelo por las avenidas de la dorada capital. En vísperas de las fiestas, los barcos llegan al puerto de La Guaira, atiborrados de champaña francesa, whisky de Escocia y bosques de pinos de Navidad que vienen del Canadá, mientras la mitad de los niños y los jóvenes de Venezuela quedan todavía en 1970, según los censos fuera de las aulas de enseñanza. 3,5 millones de barriles de petróleo produce Venezuela cada día para poner en movimiento la maquinaria industrial del mundo capitalista, pero las diversas filiales de la Standard Oil, la Shell, la Gould y la Texaco no explotan las 4/5 partes de sus sesiones, que siguen siendo reservas invictas, y más de la mitad del valor de las exportaciones no vuelve nunca al país. Los folletos de propaganda de la Creole Standard Oil exaltan la filantropía de la corporación en Venezuela, en los mismos términos en que proclamaba virtudes a mediados del siglo XVIII. La Real Compañía Guipuzcoana, la ganancia arrancadas a esta gran vaca lechera solo resultan comparables en proporción al capital invertido con las que el pasado obtenía las mercaderes de esclavos o los corsarios. Ningún país ha producido tanto el capitalismo mundial en tan poco tiempo. Venezuela ha drenado una riqueza que, según Rangel, excede a las españolas. Usurparon apoteosis a los ingleses de la India. La primera Convención Nacional de Economistas reveló que las ganancias reales de las empresas petroleras en Venezuela había ascendido en 1961 al 38% y en 1942 al 48%, aunque las tasas de beneficios que las empresas denunciaban en sus balances eran de 15 y 17% respectivamente. Con sus múltiples y simultáneos sistemas de precios resulta muy difícil estimar el volumen de las ganancias que se ocultan detrás de la baja artificial de la cotización del petróleo crudo que desde el pozo de la bomba de gasolina circula siempre por las mismas venas y detrás del arte artificial de los gastos de producción, donde se computan sueldos de fábula y muy inflados costos de propaganda. Lo cierto es que, según las cifras oficiales, en la última década Venezuela no ha registrado el ingreso de nuevas inversiones del exterior, sino por el contrario, una sistemática desinversión. Venezuela sufre la sangría de más de 700 millones de dólares anuales, convictos y confesos, como rentas del capital extranjero. Las únicas inversiones nuevas provienen de las utilidades que el propio país proporciona. Mientras tanto, los costos de extracción del petróleo van bajando en línea vertical, porque cada vez las empresas ocupan menos manos de obra. Solo entre 1959 y 1962 se redujo en más de 10,000 la cantidad de obreros, que quedaron poco más de 30,000 en actividad. Y a fines de 1970 ya el petróleo ocupa nada más que 23,000 trabajadores. La producción, en cambio, ha crecido mucho en esta última década. Como consecuencia de la desocupación creciente, se agudizó la crisis de los campamentos petroleros del lago de Maracaibo. El lago es un bosque de torres dentro de las armazones de hierros cruzados. El implacable cabeceo de las calabacines genera desde hace medio siglo toda la opulencia y toda la miseria de Venezuela. Junto a los balancines ardes los mechurríos, quemando impunemente el gas natural que el país se da el lujo de regalar la atmósfera. Se encuentran balancines hasta que los fondos de las casas
y en las esquinas de las calles de las ciudades que brotaron a chorros como el petróleo en las costas del lago. Allí el petróleo tiñe de negro las calles y las ropas, los alimentos y las paredes, y hasta los profesionales del amor llevan apodos petroleros tales como la tubería o la cuatro válvulas, la cabría, la remolcadora. Los precios de la vestimenta y la comida son aquí más altos que en Caracas. Estas aldeas modernas tristes de nacimiento, pero a la vez aceleradas por la alegría del dinero fácil, han descubierto porque no tienen destino. La desgracia acomete también a las ciudades que viven en la explotación de los pozos en actividad, por los despidos en masa y la mecanización creciente. Por aquí el petróleo nos pasó por encima, decía un poblador de las Lagunillas en 1966. Cabimas, que durante medio siglo fue la mayor fuente de petróleo de Venezuela y que tanta prosperidad ha regalado a Caracas y al mundo, no tiene ni siquiera cloacas. Cuenta apenas con un par de avenidas asfaltadas. La euforia se había desatado largos años atrás. Hacia 1917 el petróleo coexistía ya en Venezuela con los latifundios tradicionales, los inmensos campos despoblados y de tierras ociosas, donde los hacendados vigilaban el rendimiento de su fuerza de trabajo, azotado a los peones o enterrándolos vivos hasta la cintura. A fines de 1922 reventó el pozo de la Rosa, que chorreaba 100.000 barriles por día, y se desató la borrasca petrolera. Los acentos de Oklahoma y Texas resonaban por primera vez en los llanos y en la selva. Hasta la más escondida comarca, 73 empresas surgieron en un santiamén. El rey del carnaval de las concesiones era el dictador Juan Vicente Gómez, un ganadero de los Andes que ocupó sus 26 años de gobierno, 1835, haciendo hijos y negocios, mientras los torrentes negros nacían a borbotones. Gómez extraía acciones petroleras de sus bolsillos repletos y con ellas recompensaba a sus amigos, a sus parientes y a sus cortesanos, al médico que le custodiaba la próstata y a los generales que lo custodiaban las espaldas, a los poetas que cantaban su gloria y al arzobispo que le otorgaba permisos especiales para comer carne los Viernes Santos. Los favoritos del dictador vendían las concesiones a la Shell o a la Standard Oil, a la Gulf. El tráfico de influencias y de sobornos desató la especulación y el hambre de subsuelos. Las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y muchas familias de agricultores perdieron por las buenas o por las malas sus propiedades. La ley petrolera de 1922 fue redactada por los representantes de 3 firmas de los Estados Unidos. Los campos de petróleo estaban cercanos y tenían policía propia. Se prohibía la entrada a quienes no portaran la ficha de enrolamiento de las empresas. Estaba vedado hasta el tránsito por las carreteras que conducían el petróleo a los puertos. Cuando Gómez murió en 1935, los obreros petroleros cortaron las alambradas de púas que rodeaban los campamentos y se declararon en huelga. En 1948, con la caída del gobierno de Rómulo Gallegos, se cerró el siglo reformista inaugurado 3 años antes, y los militares victoriosos rápidamente redujeron la participación del Estado sobre el petróleo extraído por los filiales del cartel. La rebaja de impuestos se tradujo en 1954 en más de $300 millones de beneficios adicionales para la Standard Oil. En 1953, un hombre de negocios de los Estados Unidos había declarado en Caracas: "Así tiene la libertad de hacer con su dinero lo que se le plazca. Para mí esa libertad vale más que todas las libertades políticas y civiles juntas". Cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derribado en 1958, Venezuela era un vasto pozo petrolero rodeado de cárceles y cámaras de tortura, que importaba todo desde los Estados Unidos: los automóviles y las heladeras, la leche condensada, los huevos, las lechugas, las leyes y los decretos. La mayor de las empresas de Rockefeller, la Creole, había declarado en 1957 utilidades que llegaban casi a la mitad de sus inversiones totales.
La Junta Revolucionaria de Gobierno elevó el impuesto a la renta de las empresas mayores de un 25 a un 45%. En represalia, el cartel dispuso la inmediata caída del precio del petróleo venezolano y fue entonces cuando comenzó a despedir en masa a los obreros. Tan abajo se vino el precio que, a pesar del aumento de los impuestos y del mayor volumen de petróleo exportado, en 1958 el Estado recaudó 60 millones de dólares menos que en el año anterior. Los gobiernos siguientes no nacionalizaron la industria petrolera, pero tampoco han otorgado hasta 1970 nuevas concesiones a las empresas extranjeras para la extracción de oro negro. La política de negar nuevas concesiones perdió sentido en la medida en que la Corporación Venezolana del Petróleo, el organismo estatal, no asumió la responsabilidad vacante.